Listo, perfecto. Estamos sobre las 10:03 hora local para mí, así que si les parece vamos a dar inicio para aprovechar este espacio. Bueno, voy a comenzar rápidamente presentándome. Mucho gusto, mi nombre es Catalina Pinto. Estaré acompañándolos durante esta sesión. La idea es hablar un poco sobre esos servicios y todo lo que tiene que ver con creación em, de cursos, crear cursos en línea de calidad después de la pandemia. Y bueno, vamos a hablar de algunos tips, de algunas buenas prácticas, de algunas características que han tomado hoy en día los cursos digitales y cómo poder llevar estos a un nivel específico mayor para, por supuesto, tener una educación virtual fuerte y pues que sea en línea realmente, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, como crear cosas que sean en línea, no tratar de acomodarlos, sino realmente enfocarnos en que desde el principio cumpla con la función principal, que sean cursos en línea. Así que esta va a ser nuestra sesión del día de hoy. Como les decía, mucho gusto. Mi nombre es Catalina Pinto. Estoy ubicada en Bogotá, Colombia. Soy consultora educativa, especialista en diseño digital y creación de cursos digitales. Llevo en Blackboard aproximadamente 7 años y bueno, esto ha sido un camino muy bonito guiando a muchas instituciones en cómo crear cursos de valor para sus instituciones. Así que me place hoy acompañarlos y compartirles un poco de todas estas estrategias que estamos haciendo, por supuesto, desde Blackboard y desde la comunidad educativa para tener cursos digitales orientados de calidad al proceso digital. Así que bienvenidos. Voy a comenzar el día de hoy hablando un poco de la agenda de la sesión. Vamos a tener estos tres puntos importantes. Primero vamos a hablar un poco de cuáles son esos pilares que tenemos o que deberíamos tener en cuenta en el momento de diseñar cursos en línea. Entonces, cuáles esos diseños y desarrollos de cursos después de la pandemia utilizando estos pilares, este modelo que nosotros llamamos como excelente para poderlo poner potencialmente en nuestras plataformas. Luego de ello vamos a ir a hablar de varias características a tener en cuenta en el desarrollo que visualmente van a impactar al estudiante, al profesor y también van a poder guiarnos en una experiencia. Yo siempre he dicho que los cursos virtuales es como lo más parecido a contar o leer un cuento, a leer un libro, que tú puedas desde el inicio, desde el prólogo, desde el enunciado inicial, puedas conocer como todos estos puntos importantes que vas a trabajar como temática. Así que vamos a ver esas características fuertes que desde el inicio cobran sentido, cobran valor y que por supuesto van a llevar a todo este proceso que sea más entendible, que sea más fácil, que sea más accesible y que nuestros estudiantes lean esto como un guión fácil para ellos. Y por último, voy a presentar cómo estas estrategias en ejemplos puntuales pueden o llegan a impartir de forma positiva todo el proceso virtual. Así que esto es como lo que vamos a ver el día de hoy. Estas son nuestras agendas y bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro primer tema, que es sobre el diseño y desarrollo de cursos después de la pandemia. Así que acá vamos a iniciar con el primer tema. Dicho esto, les decía a ustedes que nosotros nos basamos en un modelo que lo reconocemos incluso internamente como el modelo 3E. Y es un modelo 3E porque es un modelo que nos va a ayudar a nosotros a crear cursos que sean amigables, responsables, accesibles y que sean de alguna manera dispuestos para todas las áreas y para todos los contenidos, pero también para todos nuestros estudiantes, respetando que cada uno de ellos tienen diferentes o múltiples inteligencias, como incluso en la teoría lo seguimos viendo, también respetando que muchos de ellos tienen una forma distinta de aprendizaje, entonces debemos crear ambientes cada vez más flexibles para ellos. Y en este punto hablamos de esta tecnología o de esta herramienta 3E. ¿Cómo podemos tener cursos que tengan una excelencia académica, que sean expandibles en el tiempo? Es decir, que si bien hoy pueden ser pequeños y pueden ser
el inicio, puede que en algún momento ese curso se convierta en un gran potencial para hacer algo mucho más grande. Y por supuesto nuestra última E, que no deja de ser importante, que es que tengan eficiencia académica. ¿Cómo poder mirar la eficiencia? Digamos que aquí lo podemos interpretar como éxito académico. Es fácil de interpretar en algunos casos, pues porque vamos a tener métricas y vamos a poder decir aprobó o no aprobó, aprendió o no aprendió, incluso si la educación está basada en objetivos de aprendizaje, y nos va a permitir evaluar esa eficiencia de nuestro curso. Entonces, estas tres E's van a ser súper importantes para crear esos cursos de calidad después de la pandemia, después de todo lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo que nos tocó movernos sí o sí de una forma, voy a decirlo, abrupta a nuestro entorno digital. Así que estas tres E's van a ser súper importantes en todo este modelo que les voy a compartir el día de hoy. Vamos a necesitar establecer un modelo que cumpla con calidad, que si bien esté con los estándares tradicionales de nuestra teoría educativa, esté enfocado en esas pequeñas particularidades que cumplan con una excelencia. Por ejemplo, como les decía, contenidos accesibles que sean disponibles para todas las áreas académicas y para todos nuestros estudiantes, que sean capaces de rediseñarse y reflejen esos enfoques y esas expectativas educativas del hoy en día. También que seamos capaces de transformar esa excelencia para construir nuevos planes guiados por una ruta de aprendizaje, guiados por un proceso educativo en donde les contemos al estudiante desde el inicio hasta la conclusión de forma consistente y de forma consciente. Entonces tenemos que comenzar a emplear tácticas para nosotros contar esa historia muy parecida, no movernos de un lado al otro de alguna manera pasando o teniendo diferencias porque podemos confundir a nuestros estudiantes. Entonces es transformar esas ofertas totalmente en línea, pero también guiadas a un proceso entendible para el estudiante. Lo más importante acá es ponernos en el papel de él, ponernos en el papel de qué tan fácil para él va a ser entender, interpretar y por supuesto llegar a este proceso de forma excelente. Luego de ello, vamos a poder hablar un poco sobre la expansión, que es esa segunda E, que es por supuesto establecer cómo estos cursos van a poder enfocarse en nuevos públicos, en nuevos mercados, van a poder de alguna manera trascender, van a poder ser fáciles de interpretar, así no sea una materia comúnmente estudiable. Y como cualquier persona sin la necesidad de tener un conocimiento grande sobre esa temática, va a poderlo interpretar y va a poderlo consumir y va a poder de alguna manera transitar sobre todas esas líneas de diseño que nosotros hagamos. Entonces, fíjense que esto pasa de ser algo súper complejo a ser algo que en realidad vamos a comenzar a crear, vamos a comenzar a estipular para que desde el diseño podamos de alguna manera crear esas estructuras consistentes para nuestros estudiantes. Vamos a tener que rediseñar cuando son cursos cortos que de alguna manera se enfocan en procesos de microaprendizaje, como lo llamamos educativamente, que son cursos muy específicos. Entonces, es un curso, por ejemplo, de un diplomado o es un curso corto, como lo llamamos nosotros, en docencia en América Latina, que puede ser, por ejemplo, un seminario, puede ser, por ejemplo, un curso específico sobre un área o sobre una nueva reglamentación. Entonces, estos microcursos o estos microcredenciales pueden funcionar también muy bien y pues vamos a poderlos diseñar en este proceso de expansión, de llegar a todas esas áreas comunes y de poder generar un formato consistente. Por último, construir series de cursos cortos. Esto está hoy en día muy llamado a la vanguardia. Hay veces es mejor construir cosas cortas y concisas que muy largas que impliquen al estudiante de alguna manera sentirse frustrados por la cantidad de temática que tenemos por detrás. Entonces, hoy en día creo que puede funcionar en este proceso de expansión, transformar estos cursos a cursos cortos, que sean fáciles, que sean rápidos y que me permitan ir rápidamente con ellos para que ellos no se sientan estancados en algún tema. Entonces, esto también va a ser muy importante sin desvirtualizar el contenido y decir que no tengamos que ponerlo, pero sí llevándole un punto de rapidez, flexibilidad y como contundencia por parte de nosotros a nuestros estudiantes.
Y por último, lo que tiene que ver con eficiencia, pues como les decía hace un momento, cómo poder encajar en un curso que sea rápido de administrar, rápido de entender, que podamos sacar métricas, es decir, que podamos tener un flujo de notas, lo que nosotros conocemos como un área académica por detrás. Para poder conocer un éxito estudiantil o no. Ese éxito puede estar ligado solamente con una nota, pero también puede estar ligado con unas competencias. Recuerden que hoy en día las competencias son fundamentales y dentro de este diseño de cursos después de la pandemia vale la pena entender que vamos a necesitar crear estos objetivos académicos para saber cuáles son los que se están cumpliendo y cuáles son los que faltan por cumplir para poder especificar el proceso de aprendizaje que queremos detallar en nuestros estudiantes. Así que esto habla un poco de eficiencia, rediseñar todos estos procesos, utilizar la tecnología de forma eficaz para poder llegar a métricas que sean consistentes, pero que además den data que sea pura, como nosotros lo llamamos, que es data interesante, data importante, poder llegar al estudiante con un programa basado en un proceso de datos, que ellos puedan saber en qué parte están fallando, en qué parte te están teniendo éxito y poderlos guiar en torno a esta transformación digital que hoy en día está basada en datos. Así que esto es un poco el preliminar de todo lo que les voy a mostrar para poder hacer cursos consistentes. Y fíjense que estamos arrancando desde la estructura, que es contar ese cuento de forma correcta, de forma fácil, de forma sencilla, llegando hasta el análisis de datos, ese análisis digital de data que nos va a permitir identificar un éxito estudiantil y si no, va a permitirnos enfocar a nuestros estudiantes en un proceso mucho más consciente, pero que ellos sepan en qué parte están fallando. Entonces, esta es la apuesta de la creación de cursos digitales en el hoy en día. Respetar estas tres E's, respetar este cuento que estamos contando, respetar estas características y llegar, por supuesto, a un proceso digital de calidad. Dicho esto, vamos a pasar entonces a ver algunas características específicas. Entonces, acá dentro de las características, vamos a ver cosas importantes como, por ejemplo, todo inicia desde la puerta de entrada, sea en Blackboard o sea en cualquier otro LMS, digamos acá vamos a resaltar las imágenes propiamente de Ultra, pero sea en cualquier plataforma de aprendizaje, creo que lo más importante y creo que es la puerta de entrada, como le llamo yo, es crear ese vínculo con nuestro estudiante que en general se crea con una imagen o con información de valor que podamos darle al alumno. No es lo mismo cuando no tenemos una imagen, cuando no tenemos una descripción, incluso cuando ellos no conocen quién es la persona, es decir, el profesor que está detrás del curso, versus cuando nosotros podemos desde el inicio, desde la puerta de entrada, dar toda esta información. Si nosotros creamos un curso que desde el inicio sea consistente con la información, que me diga en una imagen qué voy a ver, qué voy a poder plasmar en ese curso, va a ser muy distinto a cuando yo ingreso y no veo nada. Igual, de la misma manera, cuando yo ingreso y veo a un docente que está a cargo, a cuando yo ingreso y no veo a nadie a quien poder escribir, a quien poder contactar, a quien poder de alguna manera dirigir mis dudas o también mis fortalezas, porque no solamente sirve para dudas ese canal de información. Así que estas imágenes y esta información de valor, esta presentación a nuestros estudiantes de primera mano, que ellos nos conozcan así sea por un medio virtual, incluso esta opción de prender la cámara que hoy en día hemos utilizado tanto, es un buen formato para poder romper ese hielo principal de la plataforma y es realmente el inicio, cómo nosotros desde el inicio comenzamos haciendo cursos consistentes. Hoy en día deberíamos apostarle a tener una imagen de valor, una foto o una imagen del curso de valor y una descripción que me ubique en el qué, cómo y cuándo voy a necesitar yo accionar todos los procesos para poder gestionar una educación de calidad. Entonces, todo inicia en la puerta de entrada. Esa es la primera característica que les quiero compartir el día de hoy. La segunda característica es guiarlos en ese viaje. Entonces, cuando nosotros estamos creando cursos de valor, nosotros estamos creando cursos que están orientados en unos pasos. Esos pasos pueden ser primero, por ejemplo, hacer el checklist, de cuáles son esos objetivos que quiero cumplir con el curso, cuáles son esas áreas temáticas que voy a tocar. El segundo paso, por ejemplo, puede ser cuáles son esas actividades o recursos que voy a utilizar.
Entonces voy a utilizar, por ejemplo, 3 PowerPoints, 2 PDFs, un video, una infografía, un elemento visual o gráfico. ¿Cuáles van a ser esos documentos, esos recursos que voy a poner aquí? ¿Y cómo los voy a categorizar para que mis estudiantes puedan entenderlos? Después, ¿cómo voy a proyectar yo esas actividades? Es decir, ¿cómo voy yo a saber como docente que mis estudiantes están haciendo un proceso de construcción del conocimiento? ¿Cómo vamos a identificar que están entendiendo o que no están entendiendo? Vamos a utilizar una herramienta formativa, una herramienta sumativa, vamos a encaminarnos en crear objetos de valor dinámicos, por ejemplo, utilizando conceptos como gamification, como aula invertida, que funcionan muy bien. ¿Cómo voy a cumplir yo ese paso de saber si mis estudiantes están o no están entendiendo? ¿Cómo voy a plasmarlo en actividades? ¿Y cuál va a ser el objetivo final de cada una de esas actividades? Luego, por ejemplo, cómo lo voy a proyectar, si hay alguna condición para proyectarlo. Luego, por ejemplo, si voy a involucrar o voy a incluir algunas otras herramientas de comunicación. Por ejemplo, voy a poner un foro, voy a tener una sesión síncrona utilizando cualquiera de mis plataformas de streaming. Voy a tener, por ejemplo, una herramienta que me permita tener una conexión estudiante-profesor. ¿Qué voy a hacer allí en todo este proceso? Y esto es lo que nosotros llamamos este viaje de aprendizaje. Y este viaje de aprendizaje en diseño generalmente tiene 10 etapas. Puede tener más o puede tener menos. Esto depende mucho del diseñador y del parámetro de diseño. Pero lo que les quiero compartir acá, más allá de las etapas, es vamos a comenzar un viaje que va a comenzar desde un punto inicial de reconocimiento hasta un punto final. ¿Cuál es ese objetivo que quiero construir? Ese conocimiento que quiero dejar y cómo poder guiar a mis estudiantes en esas diferentes etapas, en esos diferentes caminos, para que lo haga de forma exitosa. Así que la idea acá, pues por supuesto, es reconocer cuál es ese camino que yo voy a tener. ¿Mm? Dicho esto, aquí vamos a resaltar varias oportunidades de crear contenido consistente. Y cuando nosotros hablamos de crear contenido consistente, es utilizar una jerarquización que me permita de alguna manera tener una estructura de un mapa de aprendizaje. Entonces es súper importante, por ejemplo, manejar módulos o manejar contenedores iniciales como carpetas o manejar contenedores como unidades, como experiencias de aprendizaje, que me permitan identificar qué va organizado dentro de cada uno de estos y que el estudiante sepa que leyendo ese documento, haciendo esa actividad, creando esa discusión, va a poder suplir un tema que está dentro de esa jerarquización. Entonces, que está consumiendo ese contenido de forma consistente para poder crear un proceso de aprendizaje de forma gradual, de forma secuencial y por supuesto de forma lineal. Entonces, esto es bastante interesante que nosotros tenemos que resaltar en el momento de diseñar cursos en línea, ser consistentes. Si nosotros no somos consistentes, de primerazo estamos diciéndole al estudiante que no sabemos cómo le vamos a proyectar la información, que puede que hoy sea una actividad, que puede que mañana sea un documento y así, él no va a saber cómo interpretarlo, va a ser más difícil para él saber leer el contenido del curso. Entonces es muy importante resaltar esa oportunidad de creación de contenido consistente y allí crear una estructura que cumpla con ese mapa de aprendizaje que incluso hemos hecho en los pasos anteriores con esa guía, con ese camino de aprendizaje. Así que creo que esta oportunidad es muy importante como característica en el momento de crear y de resaltar esta oportunidad. También podemos utilizar frases de inspiración. Fíjense que ahí en la presentación hay un espacio que dice inspiración. Por ejemplo, en el caso de Blackboard Ultra tenemos estos espacios. Estas frases pueden ser de inspiración o pueden ser también espacios utilizados para resaltar objetivos académicos de esa estructura o de ese contenido. Así que podemos utilizar todo este tipo de cosas que también pueden llamar la atención de nuestro estudiante. Es importante reconocer que nosotros podemos guiar a nuestro estudiante con objetivos o lo podemos guiar con frases motivadoras. No siempre está mal utilizarlas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de crear ese contenido consistente, hablamos de crear ese flujo de forma ordenada que cumple una jerarquía, que cumple un modelo fácil de entender,
que ellos sepan el por qué ese documento está dentro de ese módulo, el por qué está dentro de esa carpeta y que sea muy fácil de interpretar y muy fácil de hacer ese bosquejo para ellos y de poderlo leer de forma organizada y de forma consistente. Así que eso es un poco lo que nos cuenta esta presentación. Avanzando un poco, en esa misma consistencia, lo importante es tener una estructura, ¿no? Hablando de esa consistencia, pues vamos a tener una jerarquización del contenido. Entonces, en el caso puntual de este ejemplo que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, estamos viendo un contenido inicial que es un módulo de aprendizaje. En ese módulo de aprendizaje vamos a hablar, por ejemplo, de Blackboard Collaborate Ultra. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de ese módulo de aprendizaje hay una carpeta y dentro de esa carpeta hay dos documentos. A eso me refiero yo con tener un contenido consistente, pero además jerarquizado. Entonces, quiere decir que en el contenedor número 1 tenemos un módulo, en el contenedor número 2 tenemos una carpeta y dentro de esa carpeta tenemos unos elementos. ¿Por qué utilizamos una carpeta dentro de ese módulo? Porque esa carpeta solamente me va a proyectar los recursos, pero después o dentro de ese módulo voy a tener yo, por ejemplo, foros, diarios, debates, sesiones de Collaborate. Voy a tener, por ejemplo, actividades, por ejemplo, como un ensayo, un crucigrama o actividades incluso más interactivas como una actividad de encontrar palabras o de resaltar o de hacer parejas de información. Entonces, tenemos el módulo en donde se va a desarrollar toda la idea principal, que en este caso sería Blackboard Collaborate Ultra. Dentro de la carpeta, cuáles son esos recursos que vamos a utilizar para aprender. Pero fuera de esa carpeta van a ir más actividades o más elementos que me van a permitir evaluar todo el contenido que en este caso hace parte del módulo de aprendizaje. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está el 1, 2 y 3, jerarquizándome el contenido del módulo y hablándome un poco de cómo debería ser esa estructura, que es ese mapa de aprendizaje para nuestros estudiantes, de forma ordenada y de forma consistente. ¿Listo? Entonces, ahí lo vamos a poder tener. Dicho esto, si avanzamos un poco, vamos a tener también dentro de las características una plataforma de valor. Generar valor en una plataforma se crea de múltiples formas. Una de ellas es que podemos convertir un ambiente fijo en un ambiente adaptable. Cuando yo hablo de un ambiente que se adapta, es un ambiente que tenga la posibilidad de generar condicionalidad o disponibilidad por condiciones. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tenemos estudiantes que tienen en una evaluación un porcentaje menor, pueden tomar una ruta, mientras que si tienen un porcentaje mayor pueden tomar otra ruta. Podemos diseñar estos caminos de aprendizaje para cada uno de nuestros estudiantes, respetando que cada uno tiene un proceso de aprendizaje distinto, que dependiendo de sus notas, la característica, las fechas de que queremos que consuman el contenido, podemos generar este tipo de condicionalidades. Hablamos entonces de ambientes que se adaptan, ambientes que están diseñados para crear un proceso académico específico para cada particularidad que tengamos dentro de nuestra aula académica. Entonces, si tenemos estudiantes más auditivos o si tenemos estudiantes más textuales, vamos a poder crear todos estos contenidos y vamos a poder generar estos ambientes flexibles que van a permitir movernos como objetivos de aprendizaje. Tenemos algunos ejemplos que son, o los quiero proyectar a ustedes, de cursos que han sido tomados con estas tácticas de diseño. Entonces, por ejemplo, quiero mostrarles acá cosas a tener en cuenta dentro de estas características. En la primera imagen que ustedes están viendo, por ejemplo, están viendo un contenido organizado, un contenido consistente. Si ustedes se dan cuenta, tenemos diferentes módulos de aprendizajes. Dentro de esos módulos de aprendizaje, cuando le damos clics, que son las pantallas que se ven al lado, vamos a tener los elementos, las carpetas, los documentos, las actividades, etcétera, bien organizadas, con títulos de valor. Entonces, si vamos a utilizar, por ejemplo, 2 puntos, lo conservamos en todo el curso. Si vamos a utilizar, por ejemplo, un tabulador o una barra de separación, eso se tendría que mantener en todo el curso. Entonces, vamos a tener un contenido organizado y consistente desde ese punto de vista también. Vamos a tener la capacidad y la posibilidad de poner títulos con un formato
parecido o igual. Por ejemplo, si utilizamos todo en mayúsculas, que sea consistente todo en mayúsculas. Si estamos utilizando minúsculas, que sea todo consistente en minúscula. Utilizar, por ejemplo, en alguna parte mayúscula y en otras minúsculas puede ser visualmente de alguna manera no tan chévere, así que, y tampoco tan bueno, así que nuestra invitación es hacer todo este tipo de opciones. Jerarquización del contenido, como lo he hablado en múltiples opciones. Tener etiquetas de valor, entonces en nuestro contenido tener estas etiquetas que le ayuden al estudiante a saber si es una evaluación, si es un contenido, si es un foro de colaboración, si es una actividad, por ejemplo, tipo glosario. Entonces, dependiendo de la actividad, como vamos a proyectarla, sería interesante tener etiquetas de valor que también ayudan a posicionar el contenido y también ayudan a tener como ese prólogo, ese abrebocas de lo que se va a ver en todo el contenido desarrollado. Descripciones de valor, que pueden ser, como les digo, descripciones en el módulo, o puede ser incluso frases motivadoras. Funcionan muy bien para que nuestros estudiantes inicien ese módulo con toda la actitud. Pueden utilizarse, así que en este caso optamos por traer a la mesa cualquiera de las dos porque creemos que funcionan muy bien. También podemos ver dentro de los ejemplos características de comunicación importantísimas como anuncios, calendario, mensajería instantánea, salas de presentación personalizadas, como por ejemplo en el caso de Collaborate, que permite personalizar y tener horarios específicos, y conversaciones, que en este caso para nuestra plataforma es lo más cercano a un chat, solamente que está estipulado actividad por actividad, que lo hace aún más potente porque vamos a tener una comunicación directa, si así lo queremos, con nuestros estudiantes. Así que es importante resaltar que en el diseño de cursos también tenemos en cuenta todos los mecanismos de comunicación con nuestros estudiantes y que es importante tener una vinculación con ellos de respuesta, con unos tiempos de respuesta específicos para que ellos no sientan que estén solos en curso. Entonces vamos a crear toda esta nube de comunicaciones, de mensajes que los ayuden a sentirse incluidos en el proceso digital. Por último, para terminar, aquí tenemos resaltar la importancia de la incorporación de elementos didácticos e interactivos, que va a estar encaminado con elementos como, por ejemplo, LTIs, que son H5P, o EducaPlay, o elementos como incluso SCORMs, que son elementos didácticos de recurso o de contenido didáctico, que es importantísimo en la creación de cursos digitales hoy en día. Si ustedes se dan cuenta aquí en la pantalla, tengo muchos ejemplos de gamification, que es formas de aprender jugando, de forma, por supuesto, clara y concisa, pero esto también lo podemos traer como elemento de valor. Entonces, crear actividades dinámicas interactivas utilizando herramientas LTI o con conexión LTI o vía SCORM multimedia. Así que esto es un poco de lo que les traemos hoy en la creación y diseño de estos cursos de valor después de la pandemia. No sé, bueno, creo que en el chat no hay ninguna pregunta. Y bueno, eso era todo por hoy. Muchas gracias por el tiempo y espero verlos en una próxima oportunidad.